Esta noche vamos a conversar, vamos a hablar con un amigo. Él es escritor, se llama José Ignacio García y hace unos días, el pasado jueves, pues presentaba en Medina su último trabajo, El vuelo de los delfines. José Ignacio García, buenas noches. Javier, muy buenas noches. Además que estuviste acompañado porque hubo una charla también con otro amigo, como es Nacho García Risco, que también te suele acompañar en esta aventura de presentar el libro, ¿no?, por diferentes bibliotecas. Sí, bueno, ocurre que la novela, como tú bien sabes, se presentó en la Feria del Libro de Medina con, está mal que yo lo diga, pero con un éxito arrollador. Fue la novela con mucha diferencia más vendida de la feria. Y después de aquello hemos empezado un periplo de presentaciones por muchísimos lugares. Llevamos ya alrededor de 20 y nos quedan bastantes todavía por sacar adelante. Y Beatriz Guerra, la directora de la biblioteca, me dijo hace un tiempo que quería que a lo mejor, más que incluso una presentación en sí, como ya lo habíamos presentado el libro en la feria, pues de alguna forma lo que hiciéramos fuera ver, con esos 3-4 meses de plazo que ha pasado desde entonces, ver el desarrollo que había tenido el libro, qué perspectivas había creado, ¿no? Y bueno, yo, si a mí Beatriz y la Biblioteca de Medina me llaman, yo tengo que aceptar siempre, porque siempre estoy lógicamente del lado de la literatura y porque estamos hablando de Medina del Campo, con lo cual yo tengo que aceptar. A lo mejor se podía haber hecho antes, pero no queríamos, digamos, que hubiera sido demasiado cerca a la celebración de la feria, ¿no? Entonces Beatriz me propuso que fuera de alguna manera como la inauguración, digamos, de las presentaciones del nuevo curso, de la nueva temporada. Claro, para mí es un honor, ¿no?, además de escorrer el telón de esas presentaciones. Y es verdad que Nacho este año se ha sumado al equipo de organización de la Feria del Libro, me ha presentado la novela en algún sitio, con lo cual la conoce perfectamente. Y el acto estuvo muy bien porque fue más literario que el que hubo en la feria, porque en la feria fue más protocolario, si quieres. El otro día, arropados también por bastantes personas, se habló más de los intríngulis, de los contenidos de la novela. Y una cosa también muy bonita fue que había muchas personas que ya habían leído la novela y que también aportaron su punto de vista, sus opiniones, hicieron preguntas, y fue una tarde muy agradable. Lo que me llama la atención, que hemos visto hace un instante, hay unas fotografías, la cantidad de público, porque no es habitual que cuando convocan en la biblioteca para hablar de literatura y sobre todo hablar de un libro, no es fácil, ¿no?, que haya tanta gente como esa convocatoria del pasado jueves. Claro, yo y más cuando en la presentación de la feria, insisto, hubo cerca de 200 personas. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor ya es difícil que la gente vuelva a asistir, ¿no? Pero yo tengo de verdad una deuda de gratitud enorme con Medina del Campo, porque hay personas que me dicen que, bueno, que organizando la Feria del Libro u otras cosas, que yo contribuyo a la vida cultural de Medina. Bueno, lo hago en la humilde capacidad que tengo, pero desde luego yo creo que a cambio lo que sí que recibo es muchísimo cariño, cada vez más, de más gente, ¿no? Y lo noto en las presentaciones, lo noto cuando los libreros me dicen que más allá de la feria hay personas que acuden a las librerías y siguen pidiendo la novela. Entonces, bueno, pues yo creo que es una especie de romance, de amor, el que se ha entablado entre el público medinense y yo, y la verdad que estoy muy contento y muy conmovido porque así sea. ¿Te sientes, Ignacio, un poco profeta en tu tierra? Porque no es fácil que tus vecinos... Claro, si llegas a venir de Barcelona, es que este escritor viene de Barcelona, pues a lo mejor la gente tiene más interés, pero siendo un medinense, pues que... Bueno, porque hay que decir que claro, José Ignacio no es medinense de nacimiento, claro, pero sí de adopción, ¿no? Es lo que te iba a decir, que yo, más que sentirme profeta en mi tierra, lo que me siento es muy bien acogido en Medina, porque yo llevo viviendo en Medina 11, 12 años, vivo además a caballo entre Medina y Pozal de Gallinas, y bueno, la verdad es que lo que sí que me siento es eso, muy bien aceptado. Luego, por supuesto, pasa, pero no en Medina, pasa en todos los sitios. Luego hay pues las típicas personas que te miran de reojo, de soslayo, por encima del hombro, que a lo mejor piensan qué pretendes hacer aquí.
Pero yo creo que eso pasa en todos los sitios, no solo en Medina, y además yo creo que esos son casos minoritarios, porque yo al revés, lo que noto cada día más es, como te digo, que cada día hay más gente que te trata con cariño, que te ve por la calle, que te hace comentarios, y bueno, pues todo eso es muy de agradecer. ¿Qué tal en estos meses que lleva de vida, que cuenta de vida, el vuelo de los delfines, la venta, qué tal ha ido? Porque Pues parece que me puedes decir, yo para mí lo mejor es que la gente lo lea y tal, pero también que lo lea y que lo compre. Claro, porque... a lo mejor mi editor lo ve más como dices, ¿no? Es decir, el editor lo que más quiere sobre todo son cifras de venta. Yo lo que quiero son reacciones por parte de la gente. Yo, quizá por mi faceta de crítico literario, yo tenía mucho miedo, porque además después de tantos años publicando relatos, era mi primera novela, mi primer texto largo, digamos, ¿no? Entonces yo no sabía si la novela iba a tener calidad, si iba a seducir a los lectores, si iba a tener, digamos, algún tipo de atractivo, ¿no? de imán, y la verdad es que me he encontrado con muchas personas que han comprado la novela, muchas personas que la han leído. A mí me llegan comentarios cara a cara o por redes sociales absolutamente conmovedores. Medios de comunicación importantes han hablado de la novela, han aparecido reseñas en prensa a nivel incluso nacional, hablando de ella y de sus cualidades, ¿no? Entonces, yo estoy muy satisfecho, dentro de que cada día es de verdad mucho más difícil vender libros porque se publican muchos. Entonces, yo a veces voy a alguna librería grande y ves, no sé, los miles, y digo miles de títulos que hay en una librería así, y dices, si casi, salvo que alguien vaya específicamente a buscar tu novela, pues porque te conozca, porque alguien se la haya recomendado, porque haya leído algo en prensa o haya visto algo en televisión que le haya llamado la atención, casi que tu novela llegue a algún lector es un milagro, pero la mía y la de muchísimos escritores. Es decir, en un país donde se publican más de 400 libros todos los días, o sea, es dificilísimo que alguno de esos libros tenga algún tipo de repercusión, porque además los pocos que realmente se venden muchísimo son los de los grandes nombres, los de los grandes sellos editoriales que manejan muchísimo presupuesto de promoción, de publicidad, y entonces los que estamos en otra línea, pues tenemos que luchar contra eso y tenemos que vivir más pues de lo que tú decías, de las personas que van recomendando la novela, que van diciendo que la novela está bien, y en ese sentido yo estoy muy contento porque además estoy yendo a muchos sitios donde yo creía que no se me conocía y hay personas que ya han oído hablar de mí, y estoy sorprendido porque a lo mejor, igual que he ido a capitales de provincia y me quedan muchas salas que ir, a lo mejor he llegado a pueblos de 200, de 300 habitantes y me he encontrado con 100 personas allí para asistir a la presentación, y que además luego después bastantes han comprado la novela, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en ese sentido muy contento, pero claro, nos queda todavía mucho camino por andar. José Ignacio, ¿tú no sientes un poco de rabia, no sé si la palabra es decir rabia o no, o pena a lo mejor, de ver que llegan las Navidades y el libro más vendido es Belén Esteban con La doble vida, por ejemplo, o Arguiñano con las 1001 recetas de Arguiñano? Sí. ¿No es un poco que los escritores pues tengáis que dar una vuelta de tuerca para vender un libro, y llega Arguiñano, por poner un ejemplo, le mandamos un abrazo a Arguiñano, llega Arguiñano, saca el libro de Navidades 2026, con las 300 recetas no sé qué, pone el libro en el escaparate y se vende? Claro, pero es que date cuenta, es lo que te decía hace un momento, yo lo digo muchas veces en mis reseñas en prensa o en mis colaboraciones en radio. Esta mañana mismamente lo decía en el programa regional en el que colaboro, que cada día el mercado editorial tiene menos que ver con la literatura de calidad. Es que es lo que tú estás diciendo, es decir, lo que se vende es el libro del cocinero famoso, el libro del mediático, la mediática de turno que está todos los días o en la pequeña pantalla o en el papel cuché, y la literatura de calidad, la literatura que realmente está bien escrita, esa literatura pasa muy de puntillas. De hecho, hay cantidad de libros muy estimables que es triste decirlo, pero no superan los 200, los 300 ejemplares de ventas, y de repente llega alguien
que hace un libro diciendo, no sé, que es un presunto libro de autoayuda, contando cómo duerme, de qué lado se pone, cómo se levanta, si se pone bigudís o rulos, si se lava los dientes con un cepillo normal o con un cepillo eléctrico, si luego después camina o anda o hace piruletas, qué come, qué tal, cuántos litros de agua bebe al día, y la gente embobada compra miles y miles de esos ejemplares de libros que luego realmente no valen para nada, pero es como tú dices, como lo ha afirmado alguien que aparece mucho en los medios de comunicación, pues tiene mucho atractivo, y los grandes sellos editoriales lo que tienen que hacer es caja, es decir, viven de sus dividendos y sus resultados económicos. Entonces, si tú decías el caso de Carlos Arguiñano, si Carlos Arguiñano vende 300.000 ejemplares de uno de sus libros y un escritor fantástico vende 500, pues para la editorial la elección no es dudosa. Luego además que, por ejemplo, hablamos de Arguiñano, por poner ese ejemplo, sí, sí. ¿no? Saca el año 25 las 1000 recetas, el año 26 saca las 1200 recetas, que son las 1000 primeras más las 200 nuevas. Claro, pero date cuenta que es que, por ejemplo, hablando de él, es que Carlos Arguiñano está todos los días del año en un horario prime time, en una cadena de máxima audiencia nacional. O sea, contra eso no se puede luchar. O sea, si en España hay alrededor, no sé, de unos 50 millones de españoles, pues que haya 50.000, 100.000 personas, ya no que lean el libro o que lo utilicen luego después para hacer recetas. Es que, claro, llega un hijo y dice, tengo que hacerle un regalo a mi madre. Pues, ¿qué le regalo a mi madre? Pues el libro de Arguiñano. Un marido a su mujer, un hermano a su hermana. Claro, es que es ese tipo de libros que además, pues para el regalo, pues encaja bien, y las editoriales lo saben y apuestan por ellos. Luego hay una segunda parte, ¿eh? También habrá otros 500 o 1000 cocineros que publican su libro y que no venden casi nada. Y será la receta tan buena o mejor que la de la Arguiñano. Efectivamente, ¿no? Pero el libro a lo mejor no tiene la calidad editorial, de fotografías, de maquetación, eso seguro, y seguramente lo que dices tú, incluso habrá recetas mucho más elaboradas, de más calidad, pero al final el nombre es el que vende. Sí, la marca, ¿no? La marca. La marca, en este caso hablamos de Arguiñano. Bueno, ahora estás presentando El vuelo de los delfines, has comenzado esta segunda parte en Medina del Campo. ¿Lo siguiente cuál es? Pues pasado mañana tenemos la presentación en Salamanca, que Salamanca es una ciudad a la que a mí me encanta siempre ir, porque Salamanca es una ciudad cultural por naturaleza, y luego además a mí con Salamanca me unen muchos vínculos, porque en la época en la que contamos la Navidad, ha habido muchos escritores y muchos ilustradores salmantinos que han participado en el proyecto, sobre todo más escritoras e ilustradoras, más mujeres que hombres. Luego después en algunos libros recopilatorios que yo he coordinado, antologías de relatos, han aparecido bastantes escritores salmantinos, y entonces, bueno, pues Salamanca es una ciudad que tiene un ambiente cultural que es a lo mejor más especial y más enriquecedor que otras ciudades de la región, a las que cuesta más, digamos, atraer a la gente, pero normalmente en Salamanca el público siempre responde muy bien, y hay muchos amigos a los que estoy deseando abrazar, y casi pues la presentación de la novela es una buena excusa. Será en la librería Víctor Jara de Salamanca, que es una de las librerías más emblemáticas de la ciudad, y bueno, pues yo creo que será otro momento agradable, porque además me presenta Charo Alonso, que es una escritora y periodista cultural de Salamanca también muy, muy conocida allí, y bueno, seguro que será una buena tarde. A las 7:30 es la hora. 7:30 de la tarde. En Salamanca, 1 de octubre. ¿Con ganas ya de que llegue esa fecha? Con ganas de que llegue esa fecha y con ganas de que pase, porque al día siguiente me voy de vacaciones, porque he tenido un verano que, bueno, la gente igual le ha tenido más o menos vacacional, pero yo me he pasado como los artistas, de gira todo el verano de acá para allá, y a lo mejor un día sí y otro también, un día sí u otro no. He tenido presentaciones, clubes de lectura, entonces llega un momento que uno está un poquito cansado y le apetece y necesita descansar y relajarse un poco, porque luego después vuelvo el día 14, y a partir del día 16 de octubre y todo el mes de noviembre, en menos de 30 días hábiles, entre presentaciones del vuelo de los delfines, conferencias del ciclo que este año voy a volver a dar
para el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, el concurso internacional de relato de Portillo que coordino. Bueno, pues entre unas cosas y otras tengo del orden de en unos 30 días hábiles 16 o 17 actividades, y esta mañana me han llamado de otro pueblo de la provincia de Valladolid que también quieren que vaya a sus aulas de cultura a exponer, a presentar la novela a los alumnos o las alumnas del aula, y tengo todavía por ahí cosas colgando que seguramente irán saliendo más, con lo cual al final le voy a deber días al calendario para poder atender tantos compromisos. La Feria del Libro de Medina, ¿qué va a pasar el próximo año, 26? Ya que hablas de coordinar y de trabajar. Bueno, como diría aquel, largo me lo fiáis. Yo no he hablado con Patricia Carreño todavía del tema. A mí cuando terminó la feria de este año, que además estábamos muy contentos, porque yo creo que de las 4 ediciones de la feria ha sido la edición más satisfactoria de todas en cuanto a ventas, asistencia de público a las actividades que hemos organizado y todo. Patricia me dijo que seguía contando conmigo para coordinar la feria del año que viene. Entonces, si eso es así, pues habrá que empezar a prepararla. Lo que pasa es que yo eso lo dejo un poco para cuando termine todo este trajín de conferencias y presentaciones, un poco porque estoy muy liado con eso, y otro poco porque en la feria también tenemos que intentar traer, digamos, novedades atractivas. Entonces hay que esperar un poco, porque el fin de año y el inicio del siguiente siempre son muy buenos momentos para publicación, para que aparezcan nuevas publicaciones de libros, y entonces pues ahí intentaremos un poquito buscar lo que nos resulte más atractivo y esté más a nuestro alcance para organizar la feria del año que viene. Insisto, si siguen confiando en mí, que espero que así sea, y seguiremos intentando pues darle el nivel que le hemos dado estos años, para que cada día más medinenses y más personas ya no solo de la comarca, porque también de Valladolid, de Salamanca, de Palencia, viene gente a la feria, y entonces, bueno, pues para intentar poco a poco que Medina sea un escaparate cultural cada vez más importante. Además, lo que es cierto que posiblemente sea para finales de abril, principio de mayo, sí, cuando tengamos la feria, y el año pasado fue una feria extraordinaria, que también para ti es un reto, ¿no? Es decir, si fue extraordinaria, este año no puede ser menos extraordinaria que el año pasado, ¿no? Sí, eso tiene que ser así. Lo que pasa es que, fíjate, hace 2 años en programación, seguramente la programación fue la de más nivel de las 4 ediciones que hemos tenido. Y sin embargo, no me preguntes por qué, porque lo he analizado mucho, lo hemos hablado Patricia y yo, y José David, que colabora conmigo en la Martín Bartolomé, que colabora conmigo en la organización, y no nos explicamos por qué, trayendo a máximas figuras, a lo mejor no tuvieron tanto tirón, y el año pasado tuvimos escritores extraordinarios, pero quizá más cercanos, y sí que la gente empatizó y enganchó con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente pues el año que viene mantendremos esa línea y seguiremos por ese camino. Bueno, no quería yo finalizar porque me has enviado una fotografía que me ha llamado la atención. El frasco de perfume, que es un poco como se va a llamar el nuevo ciclo de conferencias que comienza precisamente, ¿no?, con el Instituto de Castilla y León, ¿verdad? Sí, como te decía, ese es el frasco, ese es el envase que ha diseñado el Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Se titula, pone Esenciales de José Ignacio García. Hay gente que dice que si me voy a meter a perfumista también ahora y voy a crear un perfume, yo no tengo todavía el nivel de Antonio Banderas o de David Bustamante o de otros, ¿no?, para tener mi propio perfume, sino que en estos ciclos de conferencias, el primer año, como ya hemos hablado o hablamos en su momento aquí en tu programa, aquel ciclo se llamaba La llamada de los libros, porque yo elegí una serie de libros que me habían elegido como lector de autores castellanos y leoneses. El año pasado el ciclo se tituló El futuro está escrito, porque de alguna manera yo hablaba de los nuevos valores de la novela y de la narrativa de Castilla y León. Y este año, pues de alguna manera hemos pensado en un ramillete de escritores y escritoras, 8 en concreto, que todos ellos tienen el denominador común de que superan los 65 años de edad, es decir, técnicamente o laboralmente estarían en edad de jubilación,
pero sin embargo en su faceta creativa, en su faceta de escritores e incluso en algunos casos de dinamizadores de la cultura de sus ciudades, son muy importantes para la literatura de Castilla y León. Y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, uno de los afanes que tiene es promover y difundir y promocionar a los muy buenos autores que tenemos en la región, pero que luego después pasa lo que hablábamos al principio, que no son ni de lejos conocidos como es conocido Carlos Arguiñano o Belén Esteban, ¿no? Entonces, el instituto lo que quiere es que esos autores que son relativamente conocidos en su territorio, en su provincia, en su lugar de residencia, siendo muy importantes, sean también más conocidos en los límites de toda la comunidad, ¿no? Y entonces, este año hemos pensado en esos 8 escritores que por trayectoria, por obra, por fuerza cultural, por peso cultural, resultan esenciales para la literatura de Castilla y León, y además todo lo que escriben está lleno de esencia. Entonces, ese título de esenciales es un poco un título polisémico, en el sentido de que se puede aplicar a la esencialidad de los autores dentro del concierto, del panorama de los escritores de la región, y por otra parte su obra, ya digo, tiene una carga de profundidad, de esencia, de aroma, de muy buena literatura, que es interesante y que hay que difundir porque en muchos casos no es tan conocida como mereciera. Estamos hablando de 8 provincias donde vas a acudir, todos son capitales de... Sí, 9, todas las 9 capitales de la comunidad. Ya hemos iniciado el ciclo la semana pasada en Burgos, en la sede del instituto, en el Palacio de la Isla, y a partir de que vuelva, ya te digo, de esas vacaciones que me voy a tomar, creo que vuelvo el día 14 y el día 16 ya tengo conferencia en Soria, y a partir de ahí, pues en el tramo de la segunda mitad de... Sí, pero son las capitales, ¿no? En las bibliotecas públicas de las capitales de provincia. No vas a León, Astorga, por ejemplo... Exactamente, voy a las capitales porque ocurre una cosa. En algún momento se ha solicitado que fuera más sitios, incluso aquí en Medina del Campo me lo han pedido. Lo que ocurre es que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua vive o funciona a través de sus patronazgos, de sus patronos. Entonces, de alguna manera, pues el instituto tiene que llevar actividades allá donde tiene patronos y donde, digamos, hay una correspondencia, ¿no?, entre el patrono y el instituto. Entonces, a mí me encantaría venir a Medina, como dices, ir a Astorga, pues a Benavente, a Miranda de Ebro, a Ponferrada, a lugares grandes de la región, de la comunidad, pero en principio el ciclo se circunscribe a las 9 capitales de provincia, y bueno, y ya está bien porque supone una carga que bueno, de trabajo, de viajes, de tensión, porque en cada sitio la conferencia está escrita, pero luego después en cada sitio pues también prácticamente todas las provincias o casi todas están representadas con autores en esa conferencia. Entonces allí donde voy, pues si hablo de un escritor salmantino o leonés o soriano, pues intentas también hacer un poquito más de hincapié en la figura del escritor, que es importante en esa ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso pues lleva un trabajo. Y bueno, yo creo que tampoco hay que excederse porque si no sería bastante complicado, porque la gente piensa que solamente es duro el trabajo físico, pero el trabajo intelectual también tiene lo suyo. Y hombre, yo no sé, pero las capitales de provincia, cada una tiene un poco su propia idiosincrasia. A lo mejor el público es más frío, por poner un ejemplo, que igual me equivoco, en Zamora que en Valladolid, que en Salamanca, que en Soria. No te equivocas en absoluto. Además, es que yo, no de ahora, desde hace mucho tiempo, por diferentes razones, yo he viajado mucho por toda la geografía de Castilla y León. Por la única provincia a la que no conocía era Soria, no tenía ninguna relación con Soria, y hace 2 años, cuando empezaron estas conferencias, fue la primera vez que yo fui a Soria y que conocí un poco el carácter de los sorianos, y efectivamente el carácter de la gente de cada provincia
cambia de unas provincias a otras, y la aceptación que se percibe y que se recibe por parte del público también. Es decir, hay bibliotecas en las que la afluencia de público es enorme y otras bibliotecas en las que cuesta mucho, por mucho trabajo que el instituto y las bibliotecas hagan, conseguir que el público responda. Y luego después, pero eso ya daría para hablar largo y tendido del tema, yo creo que como tú dices, en general, grosso modo, cada provincia o las personas de cada provincia tenemos una forma de ser diferente. Es muy distinto un salmantino, pero muy distinto, de un segoviano o de un palentino o de un burgalés o de un leonés, infinitamente diferentes. Unos porque son muy nobles, otros porque son muy buenazos, otros porque son muy comerciales y muy pícaros porque viven mucho del turismo, otros porque tienen un abolengo, creen tener, porque han sido cuna de la región, de la historia de España y tal. Bueno, pues todas esas cosas se plasman. Es decir, igual que por ejemplo aquí Medina del Campo, lógicamente con la historia que acarrea, con haber tenido los Reyes Católicos y tantos acontecimios como ha habido en su historia, pues Medina puede presumir y ir con la cabeza muy alta cualquier medinense por el mundo. Bueno, pues todo eso en las provincias, en las capitales de provincia también se percibe, también se nota. Pues el vuelo de los delfines es el último trabajo. Me imagino que ya estarás preparando el siguiente, ¿no? Pues sí, estoy preparando el siguiente, porque ahora que le he cogido gusto a esto de escribir novelas, estoy preparando una novela. Y fíjate, te hablaba antes, cuando me preguntabas tú de ser profeta en esta tierra, y te digo que me siento súper acogido y muy agradecido por eso, casi seguro, porque nunca se puede asegurar algo al 100%, pero toda la documentación que estoy empezando a recopilar y la idea que tengo es que igual que esta es una novela que habla de amor y de segundas oportunidades a partir de los 50 años y entre ese segmento de público ha tenido muy buena acogida, a mí me pasa una cosa curiosa con Medina, y fíjate, hablamos de viajar mucho, recorrer mucho territorio, tanto en España como en el extranjero, cuando yo he viajado, y hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando vine a Medina y que no me había pasado en ningún sitio. ¿Y sabes qué es? La cantidad de papeleras que hay puestas en las calles de Medina del Campo. Yo no he visto ninguna ciudad tan limpia como Medina, o sea, no hay ningún sitio que yo conozca que tenga tantas papeleras. Bueno, pues Medina del Campo y las papeleras van a tener que ver seguramente en esa génesis, en esa idea, en ese embrión que está surgiendo de la próxima novela que estoy empezando a escribir. Bueno, pues ya tengo ganas, ¿no?, de que llegue la presentación, que faltará todavía bastante, ¿no? Faltará. Yo escribo despacio y corrijo mucho. O sea, claro, tardaremos. Me imagino que será el mismo, por ejemplo, el vuelo de los delfines, te tocase reescribir otra vez, cambiarías cosas, ¿no? Seguro, siempre cambias cosas, siempre crees que algo se ha quedado en el tintero, siempre abundarías en algo más, siempre a lo mejor crees que con un personaje has sido a lo mejor demasiado duro y a lo mejor sería más benevolente, no lo sé, pero bueno. Yo soy, de todas formas, no soy mucho de cambiar cosas, sino de hacer cosas nuevas. O sea, hablábamos antes fuera de micrófono de si no tengo, no sé, una cierta melancolía por haber dejado de hacer Contamos la Navidad, y bueno, pues duele dejar de hacer cosas que han sido proyectos preciosos que uno ha creado y ha llevado adelante durante muchos años, pero yo no soy mucho de mirar para atrás. Yo creo que si miras para atrás no avanzas, entonces prefiero pensar que lo que está hecho ahí está y afrontar retos nuevos. Pues es buen momento ahora, de cara ya a Navidad, si quieren comprar el vuelo de los delfines, que es altamente recomendable. José Ignacio, muchas gracias. Un placer, como siempre, y muchas gracias a ti.